Ya dijo nuestro hermano Ramiro el tema que vamos a ver el día de hoy. Estamos viendo los atributos de Dios y hoy vamos a ver este tema que se llama la inmanencia de Dios. ¿Alguien había escuchado esto? Conocemos un montón de atributos, pero este es uno de los atributos que son muy desconocidos de Dios. Y no es que sea desconocido, sino que muchas personas o muchas iglesias evitan hablar de este atributo porque es bien difícil de explicar. Es bien difícil de explicar, de entender, porque tiene relación con muchos otros atributos y lo vamos a tratar de ponerlo en palabras sencillas, de una manera en la que podamos entenderlo, pero sobre todo aplicarlo a nuestra vida, ver a Dios en nuestras vidas como un Dios inmanente. ¿Sale? Entonces, nadie ha escuchado lo que es la inmanencia de Dios. Ahorita lo vamos a aclarar, va un poquito por ahí por lo que dijo el hermano Ramiro, pero no es exactamente eso y ahorita lo vamos a ir viendo, ¿sale? Entonces, vamos a comenzar con esta predicación. Vamos a pedirle a Dios que nos guíe, que nos lleve por su palabra, que su espíritu nos dé entendimiento y sabiduría para poder realmente entender su palabra. ¿Sale? Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias por tu amor, por tu bondad y porque nos permites estar aquí hoy reunidos, escuchando tu palabra, alabándote. Pero te queremos pedir, Dios, que ahora, Señor, tú dispongas nuestros corazones para que realmente podamos estar receptivos a tu palabra, que realmente podamos estar entendiendo este atributo maravilloso que tú tienes y que nos dejas ver en nuestras vidas, Dios. Te pedimos que todo lo que sea expuesto aquí venga de tu palabra, que no sea palabra de hombre, Dios, y que podamos realmente salir llenos de bendición, llenos de ti en este día, Dios, y que podamos realmente bendecir tu nombre y poner en práctica lo que vamos a aprender el día de hoy, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Para comenzar, vamos a ver algo muy interesante. Creo que es algo que yo he mencionado en algunas otras predicaciones, pero ahora que hemos estado hablando acerca de los atributos, no se ha mencionado. Tenemos que entender que los atributos de Dios se dividen en dos. Hay dos tipos de atributos, ¿sale? Hay dos tipos de atributos. Vamos a decir que hay unos atributos que se llaman atributos comunicables y atributos incomunicables, ¿sale? Hemos estado viendo ya varios atributos, pero tenemos que tener claro esto, que Dios tiene estos dos tipos de atributos. Pero vamos a ver cómo es que son estos atributos. Los atributos comunicables son los que Dios comunica con nosotros y comparte incluso con nosotros. Vamos a poner de ejemplo el amor, la bondad, la justicia, la misericordia, la fidelidad. Son atributos que tiene Dios, pero que comparte con nosotros y que nosotros también deberíamos de tener, porque está Dios en nuestras vidas. Esos son los atributos comunicables, los que tiene Dios y comparte con nosotros. Pero hay otro tipo de atributos, que son los atributos incomunicables. Estos atributos incomunicables son esos atributos que solo le pertenecen a Dios y a nadie más. Por ejemplo, hemos visto el atributo de la eternidad de Dios. Esa es una eternidad que solamente a Dios le pertenece. Ojo, Dios comparte ahora o nos hace parte de la eternidad, pero nosotros no tenemos la misma eternidad que Dios tiene. Nosotros sí tenemos un principio, Él no tiene un principio. Entonces debemos entender que estos atributos incomunicables solamente le pertenecen a Él. A ver, ¿alguien que me pueda decir otro atributo incomunicable? Omnipresencia. Nadie, absolutamente nadie de nosotros puede ser omnipresente, solamente Dios. ¿Algún otro atributo que se les ocurra de omnisciencia? Y justo este atributo que vamos a ver el día de hoy, inmanencia, es un atributo incomunicable, es algo que solo Dios tiene y no puede tener nadie más. ¿Sale? Vamos a ver qué es esto, qué es inmanencia, porque la palabra inmanencia quizá nunca lo utilizamos, no sabemos qué es la inmanencia. Entonces, si vamos a un diccionario, nos va a decir esto, bíblico, es que es algo inherente
o algún ser que va unido de un modo inseparable a su esencia. La inmanencia se relaciona con permeabilidad. ¿Saben qué es permeabilidad? Tampoco, ¿verdad? Lo usamos para nada. Pero les voy a decir otra palabra que sí utilizamos. ¿Saben qué es un impermeable? ¿Qué es un impermeable? Algo que no deja pasar, ¿cierto? Entonces, la inmanencia tiene que ver con permeabilidad de Dios. Quiere decir que Dios está en todo lugar, pero Dios penetra todo lugar. ¿Sí lo captan un poquito? Vean, vamos a ir a un versículo, Isaías 57, 15. Un poquito nos va a describir exactamente. Ahora, ojo, algo muy importante. Este atributo, como hay otros atributos, la Biblia no dice así tal cual, porque Dios es inmanente. La Biblia no lo dice, pero implícitamente hay versículos que nos hablan de esta inmanencia. Vean, Isaías 57, 15 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad. ¿La santidad es un lugar, hermanos? Es algo que está dentro de alguien, ¿no? Ahí es donde vemos la permeabilidad. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Eso es un lugar? Es dentro de alguien, ¿cierto? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, esto es la inmanencia de Dios, que Dios está en todo lugar y dentro de todo lugar y de todo ser. ¿Sale? De hecho, hay alguien que entendió esto. Ahora, algo muy importante, quiero antes de que avancemos. Tenemos que entender que los atributos de Dios Dios no se rige o no rige sus atributos como uno solo particular y solamente va a ser inmanente el día de hoy y mañana va a ser santo. No. Todo el conjunto de atributos de Dios se acompaña, se complementa. Por ejemplo, Dios es justo, castiga, ¿cierto? Y hace justicia, pero también es misericordioso. Entonces, la inmanencia va a haber otras cosas que lo van a acompañar, como la omnipresencia, porque está en todo lugar, la omnisciencia, porque sabe completamente todo, la eternidad, porque obviamente al ser omnipresente, omnipotente, omnisciente, no hay nada que lo limite, e incluso en la eternidad ni el tiempo lo limita. No hay nada que pueda contener a Dios. Y esto es algo que entendió Salomón. ¿Se acuerdan cuando él va a construir el templo? Ahí en Primera de Reyes 8:27 dice así: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. Cuánto menos esta casa que yo te he edificado. Salomón entendía que, bueno, te voy a hacer un templo porque, bueno, esto es lo que tú dijiste, donde vamos a venir a adorarte y eso. Pero no depende de un lugar tu presencia. Tú estás en todo lugar y nada te puede contener. Ahora, ahí de una vez les pido ahí una disculpita, hermanos. Vamos a estar llenos de versículos en esta predicación, porque hay demasiado que hablar en la Biblia de esto. De hecho, la Biblia solita nos explica la inmanencia de Dios. Así que de repente, a lo mejor me voy a ir rápido, vean a la pantalla para que no estemos ahí tanto tiempo, ¿sale? Pero entonces, Salomón entendió esto, y vean, incluso en Proverbios 8:27 dice: cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Ahí está hablando de la eternidad. ¿Dónde estaba Dios en ese momento? Ahí, viendo qué estaba pasando. No lo limita ni un lugar ni el tiempo. ¿Sale? Esto es lo que podemos entender por inmanencia. Tozer, que es un escritor de un libro que justamente es los atributos de Dios, pone acerca de la inmanencia, dice esto: Dios mora en su universo, sin embargo, el universo mora en Dios. ¿Sí lo alcanzamos a comprender? Porque está como profundo, pero
Dios mora en su universo, pero ese mismo universo mora ¿en quién? En Dios. Porque Él es el creador. Entonces no lo limita ni su propio universo. No lo limita ni siquiera, vamos a decir un ejemplo práctico. Se me viene a la mente esto. Yo tengo una cubeta de agua y estoy en el medio del mar y la aviento. Y esa cubeta se va hasta el fondo. Y no se vuelve la casa de Bob Esponja. Es una cubeta que el agua del océano está alrededor de la cubeta, pero al mismo tiempo la cubeta está llena del agua del océano. ¿Vieron? Hagan de cuenta que la cubeta es el universo y toda el agua es la presencia de Dios. La cubeta está rodeada de la presencia de Dios, pero también está llena de la presencia de Dios. Quizás es un ejemplo así medio burdo, pero es como una manera de poder ejemplificar más visible lo que es la inmanencia, de que está rodeado, pero está lleno también. ¿Sale? Esta es la inmanencia de Dios. Pero la inmanencia de Dios no solamente depende de lugares, como ya lo vimos. Vamos a ver Isaías 66, 18. Dice ahí, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar, pero lo importante es esto, porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Esto nos habla de otro atributo, pero que tiene que ver con esto. El otro atributo del cual nos está hablando es la omnisciencia, que Él conoce todo, pero a la misma vez nos está diciendo que es inmanente, porque Él puede estar dentro de nuestros pensamientos. Romanos 8:27 dice, mas es que el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, miren, aquí me encanta porque no solamente habita en todo lugar, dentro de todo lugar, sino que conoce y escudriña lo que a veces ni nosotros sabemos. Quizá a veces nosotros hacemos una buena obra pensando y engañándonos nosotros con hacerlo de buena voluntad, pero Dios dice, no, yo conozco que eso no va a ser bien. Esto es la inmanencia de Dios. Acá nos vamos a ir a un versículo largo, pero que me encanta cómo describe esto. Proverbios 8, del 23 al 30, dice, Jehová me poseía en el principio. Ojo, aquí está hablando de la sabiduría, pero ¿de qué sabiduría está hablando? De la de Dios, ¿sale? Dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fue engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había yo sido engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, ahí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con Él estaba yo ordenándolo todo y era su delicia de día en día. Aquí, ¿qué nos está diciendo? ¿En dónde está? En todos lugares. Incluso vemos que ni el tiempo lo limitaba, no lo podía contener. No lo puede contener, porque Él permea hasta el tiempo. Otro versículo que nada más les voy a dejar ahí para que después lo lean. Job 38:4 también nos estaba, donde le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo formaba la tierra? Le está diciendo, yo estaba ahí. O sea, yo conozco todo. Incluso hasta Job le está diciendo casi ahí, yo conozco qué es lo que quieres hacer. Yo conozco qué estás pensando. Yo conozco qué piensan estos amigos de ti. Entonces, la inmanencia va más allá del lugar y conocimiento. ¿Sale? Entonces, por eso es que es algo bien difícil de explicar y de entender. Porque a veces decimos, ay, a ver, entonces quiere decir que Dios conoce hasta lo que hay adentro de en un pensamiento, un recuerdo de hace tantos años que ya a veces a mí me cuesta trabajo. Él lo conoce al 100%, porque Él permea tus pensamientos. Él penetra dentro de tus pensamientos.
Incluso, vean, ¿se acuerdan cuando Jesús va caminando? Ahí va Juan 1:48 y se encuentra, y bueno, Natanael y esto, ¿no? Y dice, le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y le dice Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando te estabas debajo de la higuera, te vi, pero si tú no estabas ahí, pero yo te vi. ¿Por qué? Porque yo soy inmanente, yo estoy en todo lugar. Y estamos hablando de un Jesús en la carne, humano. Pero esto nos da muestra de que aún en su humanidad no dejó su deidad. Entonces, podemos ver a un Dios que está en todo lugar. Ahora, quiero hablar un poquito de cosas. ¿Ya tienen un poquito claro un panorama de lo que es la inmanencia ya? Entendiendo todo esto, vamos a ver algunas cosas que van a hablar a nuestra vida y que tienen que ser de enseñanza a nuestra vida para poder conocer realmente ese Dios inmanente. Pero también quiero hablar de que hay cosas que en muchas iglesias se dicen que no son ciertas acerca de la presencia de Dios. Por ejemplo, va a aparecer ahí, errores sobre la presencia de Dios. Pedir que Dios llene este lugar. ¿Han escuchado esas iglesias donde dicen, vamos a orar, hermanos, vamos a pedirle a Dios que llene este lugar? Y tú te quedas de, a mí me ha pasado y me quedo así de, ¿entonces no estaba? ¿Entonces Dios no es omnipresente? Dios lo llena todo. Hay una diferencia. Muchas veces podemos cometer errores de palabras. Podemos decirle que su presencia se haga manifiesta en este lugar, que es diferente a que Él llene este lugar. ¿Y cómo puede ser que su presencia sea manifiesta en este lugar? Y no quiere decir que se tiren unos allá a revolcarse y que empiecen a gritar en lenguas. No tiene nada que ver con eso. Sino que Dios hable a cada uno de nuestros corazones. Ahí es donde vemos que Dios se manifiesta en nuestras vidas. Entonces, pedirle a Dios que llene un lugar. Incluso se han topado con iglesias donde, bueno, me he encontrado con familias que dicen, es que vino el pastor a orar por mi casa nueva para que Dios la llene de su presencia. Y tú dices, pues ya Dios estaba ahí. Es más, tú vives ahí. Dios está contigo, Dios está ahí. Errores. Uno de los errores con un versículo súper descontextualizado, Mateo 18:20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dijo Jesús. Entonces, si estoy solito, ahí no está. Y han escuchado que muchas veces dicen, sobre todo en la reunión de oración, hermanos, ya somos 4, porque dice su palabra que donde estén 2 o 3 congregados, ahí está el Señor. ¿Qué pasó? Dios ya estaba aquí. Siempre ha estado aquí. Entonces no caigamos en este tipo de errores, hermanos. Son errores que son muy comunes. Pero ahora sí vamos a pasar a ver la otra parte. ¿Cómo puedo ver la inmanencia de Dios en mi vida? Conocemos, sabemos que Él está en todo tiempo, en todo lugar, lo llena todo, penetra todo, pero ¿cómo puedo ver eso realidad en mi vida? Porque quizá aquí hay algo que nosotros vamos a entender, debemos de entender. O es más, les voy a hacer una pregunta. Porque creo que todos hemos pasado por este momento en alguna situación en nuestra vida. ¿Alguna vez has sentido que Dios se aleja de ti? Porque la verdad, o sea, seamos sinceros, hermanos. Sí, a mí, es más, yo levanto la mano para responder que sí a esa pregunta. Les voy a decir por qué. A veces viene una situación difícil, de tribulación, de prueba, donde dices, ¿y dónde está Dios en todo esto? A veces puedes vivir incluso con tu vida llena de pecado y dices, no, pues es que ya estoy tan mal que Dios ya ni me escucha. ¿Les ha pasado o no, hermanos? Creo que todos hemos vivido
Hubo un momento de decadencia espiritual en nuestra vida. Un tiempo de pasar por el desierto, donde pensamos que Dios nos ha abandonado. Y esto es una realidad, hermanos. Y justo ya te di dos cosas del por qué muchas veces nosotros sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. Y la primera precisamente es el pecado. El pecado en nuestra vida va a hacer que nosotros nos sintamos lejos de Dios, porque Dios es santo y el pecado no puede estar con Él, cerca de Él. Entonces, cuando en nuestra vida hay pecado, nosotros sentimos que Dios se ha alejado de nosotros. ¿Pero quién se alejó de Dios? Nosotros de Él, no Él de nosotros. Ahora, que se haya alejado quiere decir que Dios se fue. Porque a veces puede ser tan grande la decadencia espiritual que haya en nuestras vidas que digamos, Dios me abandonó. Pues sí, he caído en tantos errores que ya Dios ya me abandonó. Y esto no es así. En realidad, sí, Dios nos sacó de allá. Vean, vamos a Efesios 2, del 1 al 3. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Esos muertos, ¿a qué se refiere, hermanos? A la separación, a la lejanía con Dios. Estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Entonces, si tú estabas viviendo así, en pecado, ¿a qué te estabas conformando? Dice aquí. Al diablo, a Satanás. Entonces, ¿a quién estabas más cerca? De Satanás que de Dios. Y luego dice, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, y el complemento ya lo sabemos y ahorita lo vamos a ver, pero esto éramos en otro tiempo, pero no quiere decir que si hoy, aun cuando Dios vive en mi vida, cometo pecado, yo me estoy conformando otra vez. No quiere decir que la presencia de Dios se vaya, pero ¿hacia quién me estoy acercando más cuando soy un pecador? Cuando cometo pecado y pecado, ¿a quién me acerco más? A Satanás. ¿Y de quién me estoy alejando? Entonces, ¿a quién escucho más? A Satanás. ¿Quiere decir que Dios se fue? No. Solamente que el pecado nubla mi vista de lo que Dios quiere, e incluso tapa mis oídos y hace que yo escuche más la voz del mundo. Por eso dice ahí, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Cuando yo comienzo a alejarme yo de Dios, comienzo a escuchar la voz de lo que yo quiero. Y por eso es que muchas veces nos sentimos tan lejos de Dios. Ahora, no quiero decir que cuando tú te sientas que Dios se ha alejado de ti, o que tú sientas que te has alejado de Dios, no quiere decir que seas un super pecador, Quizá haya otras situaciones que Dios va a permitir. Pero el pecado inevitablemente es algo que nos aleja y que hace que nosotros dejemos de sentir la presencia de Dios. Eso sí es una realidad. Vean más adelante, otros 2 capítulos adelante, Efesios 4, del 17 al 19 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Por qué creen que estaba diciendo esto Pablo? Porque así andaban. Y muchas veces nosotros así andamos. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios. Él sigue ahí, pero yo me hago de la vista gorda. Andan en la vanidad de su mente, teniendo entenebrecido el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad,
se entregaron a la lascivia para cometer con altivez toda clase de impureza. Qué feo que cuando el pecado comienza a morar en nuestra vida, es como una bola de nieve. Comienza pequeño, comienza a crecer, a crecer, a crecer, hasta que nos hace insensibles al pecado. Ya hay tanto pecado en nuestra vida que uno más, solamente una manchita más al tigre. Nos hacemos insensibles. Y eso quiere decir que entonces yo dejo de sentir la presencia de Dios porque quiero hacer mi voluntad. Y entonces el pecado me aleja a mí de Dios, pero Dios sigue estando presente ahí. Es más, la presencia de Dios es tan grande, tan profunda y que no tiene ningún límite, que ya lo explicó nuestro hermano Edgar Méndez, pero hasta en el mismo infierno está la presencia de Dios. ¿Se acuerdan ahí Lázaro? ¿A quién le ruega? Dice Abraham, dile a Dios que venga y que me saque, porque Dios puede ir ahí. Es más, ¿a dónde desciende Dios a decirle a Satanás que ha tenido victoria? Al infierno. Entonces la presencia de Dios, ¿el infierno la limita? Ni eso. ¿El pecado limita la presencia de Dios? No. No puede Él estar en pecado, pero el pecado no lo limita, porque por amor Él vino a vencer el pecado. Entonces, nuestra vida como pecadores muchas veces va a hacer que nosotros nos sintamos alejados de Dios. Pero la presencia de Dios sigue estando en ese momento, en ese lugar. Ahora, la otra cosa que nos puede sentir alejados de Dios: aflicciones, tribulaciones. Les voy a poner nada más unos ejemplos. Un ejemplo creo que va a aparecer solamente en la pantalla. Salmos 27, del 7 al 9. David, alguien que sabía lo que era estar en tribulación. Primero lo ungen como rey, y el que era el rey lo persigue a muerte. Cuando logra ya pasar todo eso, no obstante, bueno, cae en pecado y después ya no es el anterior rey, ahora es su propio hijo. Y persecución tras persecución. Si alguien supo vivir la persecución, era David. Y ¿saben? Un hombre como David, que era el hombre conforme al corazón de Dios, a veces se sentía abandonado por Dios. Vean lo que dice el Salmo 27, 9. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. El mismo David sentía que Dios lo abandonaba de repente. Le decía, por favor Dios, no me abandones, no me desampares. Y él estaba viviendo situaciones difíciles. Y a veces nosotros, porque no tenemos agua en la casa, ya estamos desesperados. Jordán dice, yo también, sí, yo también. Allá en Cuautla estamos escaseando ahora de agua, no sé por qué. Pero a veces hay algo que turba tanto nuestra vida que pensamos que Dios se ha alejado de nosotros. A veces tú dices, no puede ser posible. Es una tras otra y tras otra, y dices, ya Dios. O caes tan bajo que dices, ya Dios no está aquí. Porque ves que es una tras otra. Nada más voy a decir Salmos 39, 21 al 22. Lo mismo dice David, no me desampares, oh Jehová. Salmos 69, del 17 al 18. Dice, no escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Salmos 102 dice, no escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. David era alguien que sabía lo que era estar en angustia y que de repente él mismo sentía que Dios lo había abandonado. Es más, me voy a atrever a irme más profundo, hermanos. Mateo 27, 46. Jesús en la cruz. Las últimas palabras que Jesús dice. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani,
Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ojo, aquí hay dos cosas teológicas que no nos vamos a meter hasta allá. Jesús estaba sintiendo el abandono de Dios por dos razones. La tribulación y la angustia tan grande que estaba viviendo en ese momento, pero también el pecado que estaba cargando. Por eso él se siente desamparado por Dios. Y ya vieron cómo ahí se hacen conjunto las dos cosas que les estoy hablando, el pecado y la angustia. Ahora, ojalá que no vivas en pecado y en angustia, porque ahí sí ya te vas a sentir, pero completamente que ni Dios existe. Puede pasar, hermano, pero Dios está ahí. ¿Dios abandonó a Jesús? Jesús estaba dejando caer su ira sobre Jesús, pero Dios estaba ahí. Entonces, en los momentos de angustia en tu vida, hermano, nunca dudes que Dios está ahí. De hecho, por ejemplo, en la disciplina, hermanos, cuando hacemos algo mal y Dios nos viene y nos disciplina, a veces decimos, ya Dios me dejó, porque hice algo malo y ahora estoy pasando por algo malo. Ahí está viniendo una disciplina a mi vida y entonces Dios ya me abandonó. Déjame decirte que la disciplina incluso es la prueba más contundente de que Dios está contigo. Por ejemplo, esta ilustración que Dios nos habla de que Él es el pastor. Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Saben qué hace un pastor con una oveja que de plano es necia y la jala? Necia y la vuelve a jalar. Necia y la vuelve a jalar. ¿Qué creen que hace con esa oveja el pastor? Le quiebra su patita. Se llama una oveja de perniquebrada. ¿Y saben qué es lo que hace el pastor con esa oveja después de que le quiebra la pierna? Se la pone en sus hombros y anda con esa oveja de arriba para abajo. Y tiene dos cosas interesantes. Una es que está tan cerca del pastor que siente su calor, su amor y su cuidado. Pero también te voy a decir algo bien importante. Es donde más cercano escucha la voz de Dios, del pastor. Entonces, si tú en algún momento pasas por la disciplina de Dios, Dios está presente en esa disciplina. ¿Vieron cómo la inmanencia va más allá de la omnipresencia? Porque Él permea estas cosas. Porque Él sabe que incluso la disciplina, que es una acción, no un lugar, va a estar Él dentro de esa disciplina. Entonces Dios, o más bien la presencia de Dios, no tiene ningún límite, hermano. En tu vida no tiene límites. Quizá tú vas a pasar por situaciones de pecado, situaciones de angustia, pero tienes que saber que Dios está ahí contigo. La inmanencia de Dios hace eso. Hace que Dios penetre más allá de lo que tú puedas entender. Vean, solución, incluso lo que Dios, la esperanza que Dios nos da ante todo esto. Ya leímos Efesios 2 del 1 al 3, pero en el 4 al 10 nos da la esperanza. Ya nos dijo, tú eras un pecador, que vivías conforme a la corriente de este mundo, eras casi como el diablo. Incluso te dice, eras hijo de ira. Pero en el versículo 4 dice así, pero Dios, que es rico en misericordia. ¿Vieron cómo la misericordia se incluye ya dentro de otro de los atributos de Dios? Que entra en esta de la permeabilidad o la inmanencia de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos. Ya se incluye incluso otro de los atributos de Dios. Por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sí eres un pecador, pero tienes una esperanza. Porque
Aún en el pecado, cuando tú estás lejos de Dios, te dice, yo estoy aquí. Yo soy tu esperanza, yo soy la misericordia, yo soy la gracia que tú necesitas en tu vida. Y es gracias a esa inmanencia que conoce nuestro pecado y mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y darnos salvación. Entonces, hermanos, si aún tú vives en una situación de pecado, caíste en algún pecado, aún tienes una esperanza. Y Dios no se aleja de ti, Dios está ahí contigo. Dios quiere que te acerques a su gracia. Porque Él te la da. Dice, sí, ya sé que eres un pecador, pero como yo estoy aquí siempre contigo, aquí está mi gracia contigo siempre. Aquí está mi misericordia contigo siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier situación. Efesios 4, el complemento de lo que vimos, 4:22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que estaba viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dios te dice, yo estoy contigo siempre para darte esa vestidura que tú necesitas. En donde estés, en la situación que estés. Despójate de aquello. Te da la oportunidad de que si estás viviendo una situación de pecado, te despojes de eso y te renueves de lo que Dios te da. Porque Él está presente siempre. Él está en todo lugar y no importa la situación que tú estés viviendo, tienes una esperanza. Y en la aflicción, hermanos, en la aflicción, Dios nos da súper esperanzas. Juan 16:33, fácil, estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. A veces cuando nosotros sentimos que Dios se aleja de nosotros, lo que menos tenemos es confianza. Perdemos la esperanza, dejamos de confiar en lo que Dios puede hacer, pero dice, yo he vencido al mundo, confiad. Aún en la situación que tú te encuentres en este mundo, sea cual sea la tribulación, sea cual sea la angustia que tengas, dice, yo la he vencido. Y estoy ahí contigo. Primera de Juan 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. No perdamos la fe, hermanos. Cuando nosotros pasamos por ese momento de pobreza espiritual en nuestra vida, es porque a veces no tenemos fe en lo que creemos. Necesitamos siempre recordarnos, ¿por qué creen que el Evangelio es tan efectivo en nuestras vidas? Porque a veces pensamos que porque somos creyentes, ya creímos, ya somos hijos de Dios, ya venimos a una iglesia. Yo ya no necesito escuchar el Evangelio porque ya hasta me lo sé de memoria. No, hermanos, todos necesitamos seguir escuchando y repitiéndonos el Evangelio todos los días de nuestra vida. Porque ahí vuelve a hacer en nuestra vida, a generar en nuestra vida esa fe que a veces nos hace falta para seguir confiando. En los momentos de angustia, predícate el Evangelio a ti mismo. Y di, Dios ya me dio la victoria, ya mandó a su Hijo a morir en una cruz por mí. Salmos 3, del 3 al 4 dice, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y Él me respondió desde su monte santo. Dios está ahí, sea cual sea la angustia que tengas. Yo no sé qué estés pasando el día de hoy. Yo no sé qué quizá de repente te roba la paz. Yo no sé qué situación estés viviendo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo, lo que tú quieras. Pero sea cual sea la situación que estés viviendo, Dios está ahí y la conoce perfectamente. No es como que, pues creo que le pasa esto. No, Él sabe exactamente qué siente tu corazón.
Salmos 27, del 1 al 4, hace rato lo leíamos también, el 27, dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, hermano. No hay un día en el que Dios no esté contigo. Ahí está contigo. Y aunque haya situaciones tan adversas en tu vida, que quizá tú no te expliques por qué están pasando tantas cosas, Dios está allí contigo. Hace rato en los testimonios yo no dije nada, me lo guardé para la predicación, pero yo estoy tan agradecido con Dios porque les digo que Dios siempre te enseña lo que tienes que enseñar, para que lo entiendas y lo puedas enseñar. La semana pasada ya sabíamos que a mi mamá la tenían que operar, pero la querían programar como para el otro año. Dios hizo presente cuando puso a una persona que dijo: esta misma semana la operan. Confiado, sabiendo que no era una operación tan grave, pues esa operación que era de 2 horas se convirtió en 6 horas. Y comienzas a vivir la angustia, decir: ¿qué pasa? ¿Por qué no sale? ¿Por qué aquello? Sale mi mamá. Se va a recuperación. Al otro día en la noche se va mi hermana, porque solamente una mujer y menor de 60 años puede quedarse a cuidar ahora. Estamos ahí, se queda ahí en el hospital, nosotros nos vamos a la casa. 1 de la mañana recibimos una llamada: vente al hospital, que entre tu abuela, ahorita vamos a ver cómo le hacemos, porque una persona que es el novio de mi hermana, Ángel, tiene un accidente grave en el auto y lo llevan de emergencias en la ambulancia al hospital. Y dices: no puede ser, una y otra. Y luego se tenía que haber ido de alta mi mamá el viernes, y nos la hacen cansada que se va hasta el domingo, y ya con la desesperación de vámonos, y nada. Y luego un montón de situaciones que han estado pasando en la casa, y digo: pero Dios está ahí. Dios, al final de cuentas, por ejemplo, veo en el caso de mi mamá, digo: sí, la angustia y todo, pero Dios tiene cuidado de ella. La operaron en una semana cuando la iban a operar en un año. Y Dios está allí. Que no se nos olvide, ¿saben? Jesucristo hizo una grande promesa para con nosotros en cuanto a esto que estamos hablando. Al final de Mateo 28, después de la gran comisión, dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y ahí está Cristo con nosotros siempre. Aún en la situación que tú vivas, Cristo va contigo. ¿Se acuerdan que les decía en el Antiguo Testamento cuando tenían que pelear una batalla? Ellos decían: no, Señor, pero es que son un montón. Ve, yo voy delante de ti. ¿Quién irá conmigo? Yo estoy contigo. Jesús nos dice que Él está con nosotros. Ya para terminar, hermanos, vean lo que dice Hechos 17, del 24 al 28. Solamente que yo se los voy a leer en otra versión, va a aparecer en la pantalla, NTV. Dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra.
y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de vosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Entonces Dios nos dice que Él no está lejano a nosotros, pero hay que acercarnos nosotros a buscarle. Digámoslo así, Él ya hizo su trabajo. Él ya envió a Jesucristo a morir en una cruz. Él ya nos dejó al alcance la salvación. Él ya nos dejó al alcance su presencia en nuestras vidas. Ahora a nosotros nos corresponde ir y encontrarle. Y no es difícil porque Él está en todo lugar. No es difícil encontrar a Dios. Romanos 3 dice que toda su gloria se hace claramente visible en toda la creación. Entonces Dios no es un Dios inalcanzable. Dios está ahí para todos. No es inalcanzable porque está en todo lugar. Está así de que te arrodilles y le digas: Dios, quiero que vengas a vivir en mi vida. Es más, no es necesario de que te arrodilles, que se lo pidas nada más. Dios es un Dios alcanzable para nosotros. Y Él promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Salmos 139, 7-14 dice, 7 al 14 dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. En el lugar que vayas a estar, Dios está. Y esta es la inmutabilidad de Dios que quiere que tú comprendas en tu vida. Que tú entiendas que Dios está contigo. Y ojo, aún incluso para el pecado, la inmanencia de Dios hace que te frenes al pecado. Porque si Dios está en todo lugar y dentro de todo lugar, dices: uy, no lo hago porque aquí está Dios conmigo. Cuando tú entiendes la inmanencia de Dios, te frenas al pecado y Dios guarda tu alma. Ya para terminar ahora sí, hermanos, Romanos 8, conocidísimo el versículo, del 35 al 39. Y yo sé que lo conocen, y como ya lo conocen también, se los voy a leer en otra versión. NTV dice: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones? ¿Si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. ¡Claro que no! A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Qué te puede separar de Dios? Porque Dios está ahí siempre. Él es inmanente, nada lo limita, nada lo contiene. Y justamente, ya me ganó,
Pero vamos a cantar esta canción, ya la hemos cantado amor, perdón, al de amor. Ya la hemos cantado esta canción de que nos habla del amor de Cristo. Así se llama, el amor de Cristo. Entonces, no se me vino, pero bueno, saludos porque me está viendo en vivo. Pero hablemos del amor, cantemos del amor de Cristo, hermanos, porque el amor de Cristo está con nosotros en todo tiempo, en todo lugar y ante cualquier situación. No hay nada que nos pueda separar. La inmanencia de Dios, como se complementa con los otros atributos, Dios es infinitamente inmanente, es eternamente inmanente, es fielmente inmanente. Entonces, alabemos a Dios por eso. Y esta canción que vamos a cantar habla de esto de Romanos. Entonces les pido que nos pongamos de pie, ya la hemos cantado alguna vez, pero que la cantes pensando en que no hay nada que te puede separar del amor de Dios. ¿No está saliendo las bocinas? Más que el infierno y la maldad, dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Tinieblas. Fallas técnicas. Más profundo que el mar, más allá del cielo está. Pues si no, así que suene aquí, nada más. Pero a ver si la puedes repetir. Bueno, si no, hermanos, ahí la buscan en su casa. Es una hermosa canción. Qué lástima que no la podemos poner por acá, pero recordemos que el amor de Cristo está con nosotros en todo momento, en todo lugar. Recordemos que el amor de Cristo está... No, si no, ya. Sí. Bueno, ahora sí, después de que ya nos hizo ahí una pasada la tecnología. Pero recordemos que el amor de Cristo, dice aquí en el coro, dice, más profundo que el mar, más allá del cielo está, tu amor me bastará. Entonces entendamos que el cielo es más grande que el amor de Cristo, perdón, es más grande que cualquier problema que puedas tener. Y la presencia de Dios no se limita a ningún lugar en donde puedas estar, en la situación que estés viviendo. Él siempre está contigo ahí. Y recuérdate siempre, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Vamos a orar y darle gracias a Dios por eso. Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permites conocerte de esta manera. Gracias por permitirnos conocer tu inmanencia, Dios, conocer que tú estás en todo lugar, dentro de todo lugar, dentro de cada situación, dentro de cada pensamiento, dentro de cada uno de nosotros, Dios. Te agradecemos por tu infinito amor, tu infinita bondad para con nosotros. Y te pedimos, Dios, que nos ayudes a recordar esto siempre que estemos atravesando por situaciones difíciles en mi vida, en nuestra vida, Dios. Situaciones que quizá puedan o tengan que ver con el pecado, situaciones que quizá tengan que ver con angustia o tribulación, que sepamos que ahí estás tú con nosotros, Dios. Que de hecho, tú nos das la mano para poder atravesar esos lugares de sombras, de tiniebla, Dios. Gracias, Padre, por hacernos ver quién eres tú. Gracias, Dios, te pedimos que nos bendigas el resto del día. Guárdanos y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Solo así como anuncio, hermanos, el hermano Carlos Luna vino solamente creo que a la escuela, pero para lo de campamento vamos a sacar un grupo desde Cuautla, un autobús. De hecho, yo me voy a ir a cargo de ese autobús. Si quieren algún informe, acérquense conmigo, escríbanme a mí. Les doy costos de campamento, costos de autobús. Incluso, de hecho, si piensan ir en grupo, no se registren en ese código QR porque les va a costar más caro. Si van a ir en grupo, mándenme un mensajito y les doy el costo, baja un poquito y les digo los precios. ¿Sale? Entonces, ahí para cualquier cosa, escriban, hermanos. Que Dios les bendiga.